La primera, el presidente Ollanta Humala estimó que la clase política chilena es lo suficientemente madura para no poner en riesgo nuestras relaciones bilaterales. Destaca que a las posiciones oficiales hay que sumarle la predisposición para ejecutar el fallo lo más pronto posible. La segunda, Nadine me ayuda en las tareas que le asigno y no maneja recursos públicos, así lo aseguró el mandatario Humala en defensa de la primera dama. Reiteró además que siempre ha ocupado un cargo partidario por ser cofundadora del Partido Nacionalista. La tercera, la lucha contra el narcotráfico tomaría un nuevo impulso. En el BRAEM, este 2014, tuvo la jefa de vida, Carmen Macías. Se proyecta erradicar 30.000 hectáreas de coca con una nueva estrategia, aunque reconoce que seguimos siendo el primer país productor de coca en el mundo. La cuarta, terminaron las colas de taxistas en el CETAME tras vencer el plazo para registrar la modalidad de servicio. Sin embargo, muchos de los que no cumplieron la medida acudirán al servicio de taxis del Callao para circular con normalidad en la ciudad de Lima. Y la quinta, cientos de pobladores del asentamiento humano 7 de octubre del Agustino casi lincharon a un presunto delincuente acusándolo de violador, abusador y ladrón. Ellos aseguran que no tienen seguridad. 5 policías trataron de disuadir a los enardecidos pobladores. Esta noche tenemos a dos simpáticos invitados para conversar acerca de estas noticias. Está la socióloga Marisa Aglave, ex regidora de la Municipalidad de Lima, y Pedro Tenorio, director de Correo Semanal. Gracias, señores, por estar con nosotros. A ustedes las gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Pedro, muy buenas noches. Bueno, y tenemos un día cargado con noticias vinculadas al presidente de la República, tanto por sus declaraciones en exclusiva a la revista Careta, que veremos en segundo término, como por su convocatoria a líderes políticos y a los expresidentes para hablar de la estrategia que seguirá el país luego de conocerse el fallo de la Haya este lunes 27. Parece una actitud positiva la de ampliar el espectro. Ya se reunió con todos los directores de medios, ahora con los líderes políticos, luego con los expresidentes. Hay un momento de calma en la crispación política que hemos vivido. Marisa, ¿tienes esa sensación? Bueno, en parte, ¿no? Yo creo que es importante saludar que el Premier ya tuvo una primera reunión donde asistimos varios dirigentes de organizaciones políticas, 18 si no me equivoco, que fue una reunión interesante porque en realidad intentó reafirmar la posición peruana. Estuvo el canciller Wagner, la canciller, y estuvo el embajador Wagner explicando un poco cuáles eran los puntos y las razones del Perú, qué ocurría con Chile, digamos. Pero, en fin, pidiendo algo que creo que era un pedido sano, ¿no? Que es tratar de evitar caer en un mundo de especulaciones antes del 27 y generar un ánimo complejo en el Perú, porque hay que recordar que, querramos o no, las heridas de lo que fue la guerra con Chile históricamente siempre se vuelven a aparecer, alguien las trae a colación. Hay una duda sobre cuál es el tema de fondo, porque hay mucha gente que tiene dudas sobre si esto tiene que ver con la frontera terrestre. No todo el mundo sabe que solamente estamos discutiendo sobre una porción de mar, digamos, ¿no? Entonces, creo que fue interesante. A mí me ha dado un poco de fastidio, la verdad, la actitud del expresidente García y del partido aprista, pese a que hubo un compromiso de todas las organizaciones políticas de tratar de guardar la calma y más bien mantener un espacio, en fin, de buen ánimo, pero no necesariamente de triunfalismo, y este llamado a un embanderamiento me parece la verdad bastante irresponsable de parte del expresidente, pero bueno, en todo caso, veamos qué cosa ocurrirá mañana. Mañana el presidente se reúne con representantes de organizaciones también, y luego pues con los presidentes, ¿no? Sobre todo porque la propuesta no fue bien recibida, ¿no? Por último, si era una buena intención, que la gente lo sintió demasiado personalista, da marcha atrás y dice, bueno, ya pues embanderaremos en 28 de julio y no pasa nada. Pero hay como al toque, se trepan sobre su pleito personal y se olvidan que el tema es más grande, ¿no? Y además echándole más gasolina a un tema que, como lo acabas de mencionar, no pegó, y por tanto, como político experimentado, sabes
que no se trata de una competencia de quién aparece como más patriota o quién se pone la escarapela más grande, porque sin duda estamos ante un tema de fondo donde no está en juego la dignidad del país, ¿no? Y es importante que lo entendamos así, es un reclamo importante, es una reivindicación la que probablemente recibe el Perú, importante que tener una actitud serena, tanto al momento de conocer el fallo como al día siguiente, que se inicia una etapa sin duda. Hubo aquí gente que insistió, gente que tildó de antipatriota, quienes no querían colocar su bandera, al final algunos lo harán, otros no, pero no pasará de ser una anécdota. Lo que sí creo vale la pena reconocer es que el gobierno ha logrado encontrar un tono que era el apropiado, que era el que se le sugería, por el cual hay una convocatoria extensa, no se incurre en ningún triunfalismo, los propios agentes creo que han tanto... Wagner sobre todo. Wagner por un lado y José Antonio García Belaunde también, han colaborado mucho en estos días en hacer esa labor de docencia final de lo que finalmente se va a definir que encarar. Y en Chile están muy preocupados también por la forma como se encarará este fallo, es decir, minutos después de que se haga público, pero también es cierto que los dos principales dirigentes del país, el presidente Piñera en este momento, ¿no?, y el canciller, han esta semana confirmado su voluntad de cumplimiento. Habrá una sutileza en juego dentro de aquellos que dicen que hay que cumplirlo dentro de un plazo razonable, como dice Piñera y compañía, o como lo ha dicho el día de hoy el presidente Humala, que esto se debe cumplir de inmediato. Sin duda habrá que buscar un punto medio donde tampoco ninguna de estas posiciones aparezca como derrotada, ¿no? Ahora, sobre este tema hay una agenda post-Haya bien compleja en relación a Chile y una dentro del propio Perú, o sea, es decir... estas, digamos, 66.000 o lo que nos den de kilómetros de mar, digamos, frente al pedido peruano, va a haber que discutir finalmente cómo se va a procesar, ¿no? Quiénes van a entrar, quiénes no van a entrar. La pesca es toda una discusión, o sea, ¿cuál es el destino de la pesca? ¿Va a haber inversión en Tacna, no va a haber inversión en Tacna para que tengamos industria que pueda procesar o no lo que se vaya a pescar? O sea, es importante recordar que la razón por la que Chile de alguna manera tiene pretensiones sobre ese mar es que el Perú fue abandonando y abandonando y abandonando el espacio. Una de las cosas que yo recuerdo en la reunión pasada que se plantearon y se preguntaron era, bueno, esto no es un terreno vacío, este es un lugar donde está en este momento empresas chilenas, o en todo caso concesionarias que tienen autorización a través del gobierno chileno a estar ahí y con autorización del Perú. Entonces ahí hay temas que va a haber que manejar. Pero en todo caso solo una cosita sobre el tema político. Creo que una cosa que varios, en todo caso desde el Frente Amplio se planteó, por ejemplo, es no tratar de mezclar las cosas. O sea, es decir, a mí me preocupa mucho, tal vez por ahí va un poco también el tema del expresidente García, es cómo se quieren asociar cosas, ¿no? Que la megacomisión mejor patee para después, o vea después lo que va a hacer porque ahora necesitamos un ambiente de unidad. O que no sé quién no diga no sé qué, porque... las cosas son diferentes, o sea, nosotros tenemos discrepancias de fondo con este gobierno, con políticas de fondo de este gobierno, pero eso no quiere decir que no vamos a estar ahí ocultarlas, para generar una falsa situación que no es real. Es decir, las diferencias existen, pero hay unidad. A un tema de soberanía nacional. Y porque además, perdóname, no se está definiendo en estos días el destino judicial ni de los expresidentes, ni de los investigados por el tema López Meneses. En ambos casos se trata de parte de lo que ya se conoce de meses atrás, de lo que es el debido proceso, que va a continuar además después de... Pero acuérdate que el Congreso sí tiene cosas por sacar. Lo de Coteva y no sé qué del presidente Toledo, el tema de la megacomisión. O sea, hay temas también medio políticos de por medio. Lo que parece insensato es dejar de tocar temas fundamentales en función de, la Haya no podemos hacer nada, y más bien pelearnos por tonteras. Claro. Que eso sí está pasando, ¿no? O sea, porque sí no es momento para levantar... pero mira, más allá, casos absurdos, más allá de algunos es... jaloneos de determinadas figuras que las conocemos por su actitud beligerante, creo que no hemos llegado todavía, y espero que no lleguemos, ¿no? Creo que todos esperamos, a un impasse que, por ejemplo, pueda frustrar la reunión del día lunes o las que haya a partir del lunes durante esos últimos 7 días, ¿no? Ahora, a mí sí me preocupan algunas cosas como ciertas descoordinaciones que ahora no suenan graves, pero que en un post-Haya podrían ser un poco más complejas. Por ejemplo, ¿se ha acordado o no se ha acordado que los cancilleres o los presidentes de ambos países hablen al unísono? Porque hemos escuchado decir con una seguridad en el Perú que sí,
Y en Chile al toque salieron a decir, no, en eso no hemos quedado. Entonces yo dije, pucha, si ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en algo tan básico como eso por adelantado, la cosa empieza lo empieza a poner a uno nervioso, ¿no? Bueno, es que también allí hemos pecado, probablemente estos voceros que señalaron lo que tú has dicho, ha pecado pues de un ambiente de demasiado optimismo que creo que se ha ido morigerando en estos días porque es lo más apropiado. Porque el optimismo... ¿Se va a producir o no Claro. el mensaje simultáneo? Sí. Eso quiere decir que hay un acuerdo y vamos a hablar a la hora de terminar la lectura. Por Pero ejemplo, tiene mucho no cuidado, hay ¿no? acuerdo seguramente sobre el ¿Qué se va a contenido de lo O que el se va a decir tiempo, cada uno. o el tiempo que va a tomar cada locución. Pero Chile salió a decir que no necesariamente había acuerdo y que no habían quedado en hablar al mismo tiempo. Y le pegaron una jalada de alfombra a Marisol Espinosa que uno dice, no, más cuidado, si no tienes el acuerdo hiper cerrado, si no estás súper seguro, si no has quedado... Ahora, yo no sé por qué ha salido la vicepresidenta a decirlo, ¿no? Porque, Sí, pues. en todo caso, en la reunión de los Sí, partidos, además, por ¿no es ejemplo, cierto? nosotros tuvimos mucha información que la canciller pidió que no diéramos, con lo cual yo ahora no quiero ni confirmar ni nada, porque lo que se nos ha pedido precisamente es discreción de ese tipo de acuerdos, digamos, ¿no? Pero... En todo caso, a mí me parece que un poco por donde va Guido, ¿no? O sea, que los acuerdos van más por este lado de protocolos mínimos, digamos, ¿no? No necesariamente acuerdos sobre la interpretación, pero, en fin, cosas tan básicas como que el fallo no está en castellano. Entonces, las traducciones siempre son amigas de, bueno, esta palabra quería decir, no, en realidad yo la interpreto no sé qué. Por supuesto. Entonces, habrá que, desde ese tipo de cosas, son acuerdos básicos sobre si tendrán traducción común o no, cómo ocurrirá, que serán cosas que tendrán que, están resolviendo, entiendo, Y y serán discutiendo ambas los cancillerías, ¿no? agentes en los días posteriores al 27 los que vengan con el legajo, porque Así además es. lo que se le hará será un resumen de la sentencia, ¿no es cierto? Es un resumen bastante ejecutivo por lo que he también escuchado, e inmediatamente los dos agentes peruanos reciben el fallo en físico y toman el primer avión de regreso para poder estudiarlo ya en los detalles que sin duda iremos conociendo con el paso de los días. Por eso señalo que es clave, no tanto lo del 27, que de alguna manera ya lo conocemos. Sino la agenda postalla. Así es, el día 28, al día siguiente es fundamental con qué actitud ambos gobiernos y ambos coyunturas políticas van a ir por su lado desarrollándolo, porque también sería lamentable, tanto aquí como allá, que a partir del día 28 empiecen las recriminaciones, esos jaloneos de alfombra, que lo único que muestran son a personas que quieren tener un aprovechamiento político antes que una visión de Estado. Pero es importante la información, porque la gente, o sea, yo sí insisto en que en este tipo de temas, donde hay mucha subjetividad de por medio, Las en personas un país hacen como el miles de nuestro, ideas, sí. es fundamental que haya una información clarísima de cómo se va a implementar el fallo. Porque esto de que será en su tiempo o que sea de inmediato, hay que tener cuidado incluso con lo que se dice, porque yo estoy de acuerdo con que el fallo tiene que implementarse lo más rápido posible. Pero eso no quiere decir que a la semana siguiente los peruanos vamos a poder entrar a pescar. O sea, es decir, hay varias cosas ahí que va a haber que resolver, que tienen que ver con una agenda militar, que tienen que ver con una agenda comercial, que tienen que ver con varios Con varios temas aspectos. que habrá que trabajar En después todo del caso, 27. la ¿no? potencialidad que nos daría voltear esa página para ambos países, en particular para Tacna y Arica, pero ciertamente para el resto del territorio nacional también, es tan grande que creo que solo se puede ver esa agenda posaya que tú has subrayado como tan importante y que sin duda lo es, con optimismo y esperanza, ¿no? Vamos a ir a una pausa y el siguiente. Seguimos en las 5 de las 7 y analizamos las declaraciones del presidente Ollanta. Claro, cada vez que se refiera a su mujer, a la señora Nadine Heredia, además presidenta del Partido Nacionalista, va a generar todo tipo de comentarios, suspicacias, desconfianzas. Esta vez ha dicho que Nadine lo ayuda en las tareas que le asignan. Es una frase provocativa también, ¿no? Porque uno dice, bueno, si le asigna tareas familiares nadie se va a quejar, pero si le asigna tareas de gobierno ya uno empieza a decir, bueno, pero es que a él no le toca, ¿no? Y acá creo que se confunde, desde mi perspectiva se confunde la discusión cuando se dice que hay un ataque machista contra Nadine. Yo no creo que haya un tema de género en este caso en particular. Yo creo que hay un tema de asignación de roles, ¿no es cierto? Claro. Y la señora Cristina Fernández, por ejemplo, cuando su marido era presidente, ella era congresista, senadora por su país y tenía un cargo político. Por lo tanto, su desempeño político era justificable. Nadie pudo escoger esa vía y estar hoy día en el Congreso y no le eligió. Entonces se quedó en este limbo, creo, que es lo que genera tanta suspicacia. Pedro. En realidad no es una discusión con ribetes machistas, es fundamentalmente una discusión
sobre cuál es la institucionalidad que está aquí en juego. Más allá que ciertas críticas que desatan Nadine como persona sí puedan estar movidas por el machismo, pero eso no desde quiere el decir que no. punto de vista de lo que como mujer moderna, madre familia y apoyando ciertos temas, a mí me parece que el aporte de Nadine es muy importante y yo soy de quienes consideran que juega un rol positivo en muchas campañas, pero aquí entramos en una arena movediza muy delicada, que es que cuando una persona influye en decisiones de gobierno o toma decisiones de gobierno que, claro, ejecutan ministros y funcionarios, porque ella, al no estar elegida ni designada, no puede impulsar. Pero por lo mismo que se ha dicho ahora, por lo que señaló la propia Nadine en una entrevista hace unos días, en que comentaba que ella hablaba con algunos ministros y que le consultaban ciertos temas. Hay una injerencia que es lo que genera esta discusión, porque salvando las distancias, hemos tenido en el gobierno personajes que no estaban nombrados y que tomaban determinadas decisiones y generaban una influencia que al final fue nefasta. Obviamente hablo de Montesinos y por eso digo salvando las distancias, porque no se trata de equiparar a ambas figuras, pero ahí está la raíz, digamos, de la objeción. Y eso se agrava con el hecho de que Nadine haya sido nominada como presidenta del partido. Como presidenta del Partido Nacionalista, ¿no es cierto? Mira, yo creo, Guido, que hay un tema de fondo, de discusión que deberíamos dar, y que es la figura de la primera dama. A mí me van a disculpar, más allá del rol que esté cumpliendo ella, o el que haya cumplido antes Pilar Nores, o el que hubiera cumplido la señora Karp, a mí esa figura me parece una figura precaria, digamos, y que no tiene ningún sentido, bastante patriarcal, es decir, la señora... Decimonónica. Perdón, no es cierto, o sea, la señora se encarga de la caridad, eso es más o menos la historia, ¿no es cierto? El señor feudal se encarga de los temas de fondo y su esposa, amable, se encarga de la caridad, ¿no es cierto? Esa es la historia clásica y entonces ella reparte las dádivas bondadosas de la primera dama. Entonces, yo preferiría que nosotros avanzáramos en una madurez institucional y que discutiéramos si es que queremos un rol así o no. A mí me parece que no. Yo preferiría una figura puramente protocolaria, es decir, si es que hay una esposa, compañera o, en fin, que acompañe en los temas protocolarios, perfecto. Pero no esta figura de la primera dama en la lógica de que la cara humana, social, es la de la primera dama. No, la cara humana y social es el Ministerio de Inclusión Social y es el Ministerio, eventualmente, de Poblaciones Vulnerables. Además, el ejemplo distinto, perdón, Patricia, al que se refiere, además, el presidente Humala en la entrevista, que es el de Pilar Nores, ¿no? Que en todo caso formó una ONG y realizó estas tareas que tú llamas la carrera, pero las hizo con gran eficiencia. Cocinas y letrinas mejoradas, sí. Es una cosa que ha cambiado la vida de mucha gente. Añado a tu comentario, recordemos que como el tema del despacho de la primera dama venía muy desprestigiado luego de la presidencia de Toledo, por todos estos escándalos que conocimos en su momento, García anuncia que no va a existir el despacho de la primera dama. Entonces Pilar Nores juega un rol de, ¿no? Organiza estas cocinas mejoradas, estos programas, y lo hace desde una ONG, y eso es lo que en determinado momento en la entrevista también Ollanta Humala menciona, pero como dejando una sensación de que él conoce algo que no conocemos los demás. Y eso creo que es innecesario, no solo para redondear, creo que es innecesario porque el presidente de la República tiene una majestad y una para que esté por encima de esas provocaciones a una persona con la que ya antes tuvo una discusión pública, cuando Pilar Nores criticó algunos alcances de Jalibarba y el presidente contestó haciendo mención a la ONG y creo que no quedó en muy buen pie. Entonces volver a traer el tema creo que no le hace ningún favor a él en lo que significa como jefe de Estado. Sí, digamos, más allá de que él no debiera ser quien lo discuta, sí es cierto que... ¿por qué la ONG de la primera dama y no cualquier otra ONG? Por más que yo sí creo que se hizo un buen trabajo en este tema de cocinas mejoradas, que es un tema que es fundamental en muchos lugares, ¿no? Pero, y todo lo que tiene que ver con la salubridad del hogar, ¿no? Pero sí genera dudas. El tema de fondo es los recursos públicos y quién cumple qué función. O sea, en el Estado, a diferencia de la empresa privada, yo puedo tener, ni siquiera en el hogar, ¿eh? O sea, yo puedo ser un empresario y mi compañera, mi esposa, en fin, mis hijos pueden compartir tareas que yo les designo, por supuesto, pero es mi plata y es mi mundo privado. Acá estamos hablando del espacio público, es decir, estás hablando de recursos públicos y entonces tú deberías tener funcionarios públicos que rinden cuentas y que están sometidos al control de la Contraloría y de cuantos órganos de supervisión existen, o personas electas que tienen que rendir cuentas a la ciudadanía. Entonces
sí creo que ahí Patricia tiene razón, hay un limbo, porque no es una funcionaria pública, Así es. ni es una persona electa. Pero Y entonces yo tiene diría que no es un limbo, yo creo que ella está en falta. Lo que pasa es que la figura que se le asigna es muy compleja. Yo creo que hay una cosa que no estamos viendo en una especie de evolución en el tiempo. Una vez escribí un artículo que se llamaba Damas de Segunda, refiriéndome al rol de la primera dama, y casi me matan, porque sí creo que las colocan como en ese lugar. Por años, la primera dama probablemente, que eran mujeres que no eran profesionales porque, vamos, o sea, nuestras abuelas no terminaban el colegio, eso era lo normal, ¿no es cierto? Uy, no importaba si llegaba una mujer a acompañar al marido a seguirlo por todo el país y él iba a ser el presidente. Con los años la mujer es profesional. Resulta que la señora Carpe, nos caiga bien o mal, llega a Palacio de Gobierno. Ella no está elegida y tiene que renunciar a su trabajo. ¡Qué cólera, pues! O sea, tiene que renunciar al trabajo, pero ojo, tampoco puedes hacer nada, porque todo lo que haces no puedes ser ministro, no puedes tener una asignación pública. Pero eso está mal, por eso sí sería importante que hubiese optado por una figura como ser senadora, congresista o qué sé yo, o sea, ir al espacio político puro, y por tanto tener una vocería política y tener todo el derecho del mundo de hacerlo, digamos. Y Pilar Nobre hubiera convenido más en un Ministerio de la Inclusión. En todo caso, tener la lógica de que si se cumple una función, esta función sea regulada y que por tanto tú, como cualquier otro funcionario, tienes que responder a normas, viene el Contralor y te mira qué cosa estás haciendo. Es que ese es el tema de fondo. Tú has puesto el ejemplo de Elian Carp, y recordemos que quienes formaban parte del despacho de Elian Carp hacían pues una carambola desde Petroperú, lo que generaba una serie de problemas de transparencia. Porque no está regulado adecuadamente. Entonces ahí que hay un limbo. Pero también es complejo porque exactamente sí es cierto que puedes, o sea, tampoco se trata de decir, bueno, ahora siempre tienen que estar mujeres débiles, o sea, no, para nada. Y además sí me parece cuando el que esté al lado sea un hombre. Ahora, en este caso es mucho más complicada. Porque a ese ni siquiera le pueden poner de figura decorativa, porque tampoco va a querer. Parte de la votación de Ollanta-Humala, o digamos, de dejar de lado esa imagen dura, se debe a la Nadine que tenía al lado en la campaña. Ahora, pero en este caso sí creo que Guido tiene razón en una cosa muy puntual, y es, bueno, el limbo, ya, hace, no hace, qué situación tiene. Pero perdón, si vas a ser presidenta de un partido político, ahí sí, disculpen, das un paso al costado. Pero ahí sí, porque yo creo que tiene todo el derecho del mundo, y lo he dicho en más de una oportunidad. A mí, por ejemplo, me parece mal que no pueda postular. Por ejemplo, yo creo que ella podría postular. Pero otra vez esa ley se tiene que cambiar en otro contexto. Pero hay toda una discusión por ahí. Pero en todo caso, yo sí creo que ella debería tener derecho a seguir su propia carrera política, y además creo que la tendrá, porque es una mujer con suficiente ansia de poder como para poder pretender puestos en más de un lugar. Pero si ella es la presidenta de un partido político, no puede tener injerencia en el Ejecutivo así. O sea, porque cuando un militante de un partido político entra a ser servidor público, en teoría deja de competencia de sus actividades partidarias y asume el rol de funcionario. ¿Tú hiciste, por ejemplo, mientras fuiste regidora? No, yo era regidora. Congresistas también tienen este tipo. O sea, yo no estoy hablando de un congresista, ni estoy hablando de un cargo de elección política, te estoy hablando de un funcionario. O sea, es decir, el funcionario, ¿cómo va a funcionar? O sea, ¿cómo va a ejercer al mismo tiempo la presidencia del partido y al mismo tiempo? Porque ahí sí es complejo, pues, porque si ella va a promocionar, que es el rol que tiene, Caliwarma o Beca 18 o todos contra no sé qué historia, ¿cómo lo separas de su futura figura? Sale en todos los lugares y al mismo tiempo es la presidenta del partido. Ahora, lamentablemente, el presidente no solo no acepta esta situación en la que hemos coincidido, sino que además alega en contrario, porque en determinado pasaje de la entrevista dice, ¿por qué no le reclaman a los presidentes que antes eran presidentes de su partido y ejercían? ¿Por qué no le reclaman a los políticos o parlamentarios que son presidentes de su partido y también ejercen esa función? Pero es que el parlamentario tiene una función política. Primero que el parlamentario la tiene, pero en el caso de los presidentes, ninguno en ese momento estaba bajo la sospecha de una campaña en ciernes y en avance para ir a una elección como la del 2016. Hay otro aspecto de la declaración del presidente sobre el cual me gustaría un comentario de ustedes, que es que la huelga policial es ilegal. Es obvio que la huelga policial es ilegal, pero se refiere a ella con una incredulidad que hace pensar que hay más temor del que aparece, ¿no? Bueno, y además hace una mención respecto a por qué, si bien es cierto, por un lado, ha destinado ingentes recursos para la policía, ha sido severo, porque él señala que no se puede permitir que continúen aquellos policías que por acción, omisión o corrupción
han estado involucrados en el tema de López Meneses. Y si hay una persona cuya omisión, en este caso, está quedando, digamos, sobre la mesa, es don Jorge Flores Goycochea, director general de la policía. Entonces, ¿cómo puede decir? Aquí hay una corrupción y hay que sancionar a quienes por acción u omisión. Y el principal omiso a tomar una decisión, que ha sido el jefe de la policía, no le pasa nada. Entonces, ¿cómo lo ven eso, la oficialidad, los policías? Eso abona un poco a la inquietud que has reseñado. Ahora, hay un tema de fondo también, y que el señor Humala tiene que ver, que es que no puede tener un ministro de Economía que sigue incumpliendo un conjunto de promesas, y que son promesas que te generan tensión. Así es. O sea, disculpen, yo sí... En fin, la policía tiene temas de corrupción complejos y hay que entrar a resolver, y la policía es una institución precaria que se tiene que reformar, es cierto, pero tiene una situación de precariedad muy grande. Los reclamos que hay en la policía son reclamos serios y son válidos, y además han sido negociados correctamente. Hubo una promesa y al final decidieron hacer una burla, es decir, el bono lo volví sueldo y luego te doy un aumento, no me acuerdo si son 50, o sea, es como, Sí. Disculpe, o sea, el señor Castilla no puede simplemente, como siempre, agarrar y decir, bueno, yo, el ministro de Economía, decido por fuera el proceso de negociación de este tipo de temas que son temas complicados. Pero ¿quién y por es eso es el que jefe tú Castilla? negas, sí, pues el presidente Humala, o sea, por eso yo digo, el presidente Humala tiene que, de alguna manera, darse cuenta que este tipo de situaciones las genera él mismo al mantener un personaje como ese en el... Lo que pasa es que el ambiente de desconfianza al que se refiere el presidente Humala en la entrevista lo está generando, por un lado, su enfrentamiento político, a veces gratuito, actitudes provocadoras como nombrar a la señora Nadine Heredia, presidenta del Partido Nacionalista, que era absolutamente innecesario, y encima, con los sectores sociales, este incumplimiento constante de promesas que al final lo que generan es que nadie te crea cuando... Sin explicación. Cuando dices no voy a postular, cuando dices no voy a subir el suelo, ya nadie te cree. Podría salir a explicarle al país por qué ciertos avances o incrementos van a demorar. Hay que hacer política. No los prometes, pues. O no lo prometas. O sea, no los prometes. Vamos a ir a una pausa para escuchar nuestros titulares, y regresamos con el siguiente tema. Seguimos siendo el productor número 1 de cocaína en el mundo. Menudo récord. Ya volvemos. Bueno, tal como lo adelantaba Patricia, la jefa de bebida, Carmen Macías, anunció que seguimos siendo el primer productor de coca en el mundo. Dio detalles, algunos escalofriantes, sobre el número de vuelos clandestinos que llegan al Braen y al Pichicalcazú provenientes de Bolivia y Uruguay. 10 vuelos diarios, entre 8 y 10 vuelos diarios. Y anunció además que este año 2014 será un año donde se concentre la lucha contra el narcotráfico en el Braen, en este enorme valle que abarca 4 regiones del país. Se produce el 50% de la coca que se produce. Fíjate. Y por ejemplo, dato que yo no conocía y que me he enterado por las declaraciones de la señora Macías, mientras una hectárea de coca en el Guayaga tiene 40.000 plantas, una hectárea de coca en el Braen tiene 120.000, lo cual triplica el esfuerzo de erradicación. Igual se han puesto una meta muy ambiciosa, 30.000 hectáreas a erradicar, y aparentemente, y quien pregunta va enterándose, este año con tecnologías más modernas, con capacitación y preparación, se prepara una ofensiva seria, militar y policial en el Braen. ¿Qué piensas? Qué miedo. Bueno, la verdad, creo que la actual política de bebida es equivocada. Y creo que la política antidrogas en el Perú es equivocada desde hace mucho tiempo, porque simplemente sigue la línea oficial del gobierno norteamericano, que ha sido equivocada. ¿La política cuál ha sido? Voy a erradicar, y golpeo al campesino y al Intervención productor. exclusiva. Y ha sido una política que yo creo que ha demostrado no solo que ha fracasado, sino que ahora nos coloca en el primer lugar mundial de producción de pasta básica de cocaína. Hoy día llamé a Ricardo Soberón, que es la persona en la que yo más confío en este tipo de temas y creo que sabe mucho alrededor, para preguntarle un poco qué opinaba de esto, ¿no? Y claro, me confirmaba esto. Una de las cosas que Ricardo me decía, por ejemplo, es un dato importante, es que se ha confirmado un corredor sur-sur. O sea, es decir, hoy el segundo consumidor mundial de cocaína es Brasil.
y por tanto tú ya no es que sales al norte, sino que te vas al sur. O sea, es decir, tienes un gran consumidor de cocaína en el hemisferio. Ya no sale de los puertos, claro, tanto el mar, si no, sino pues, va entras por la selva. por Puno, o sea, claro. hacia Brasil igual. Y entonces, exacto, Hacia tienes Brasil. Puno, Bolivia, Brasil, y entonces tienes un corredor que se ha generado en los últimos 2 años, 2 años y medio, que es el momento en el que nosotros hemos ido creciendo y somos ahora los principales productores de cocaína, que esto es algo que sabe el gobierno, esto es algo que saben las distintas instituciones que trabajan supuestamente en la lucha antidrogas, y siguen en la misma lógica de voy al Brain, militarizo el Brain, no doy un conjunto de explicaciones que habría que explicar. No sé si la militarización sea la manera de resolver el tema del Brain. Y hay un conjunto de cosas que, por ejemplo, me planteaba Ricardo, que tiene razón. Es decir, ¿cuál es el principal problema del narcotráfico? Además, por supuesto, del tema moral vinculado a la cocaína, que yo sí creo que hay que darle una batalla campal, porque creo que es una droga que destruye. A la gente que yo conozco que ha estado vinculada a la cocaína ha terminado destruida, ¿no es cierto? Pero sí hay un tema complicado que tiene que ver pues con los recursos económicos. Hay regiones en el país que viven del narcotráfico. Yo hasta ahora recuerdo, hace 8 años, trabajo de campo en Ayacucho, y fui al gobierno regional a entrevistar gente del gobierno regional, y claro, en la parte del off te termina diciendo, mire, ¿yo qué te puedo decir? Sin la plata del narcotráfico esta región no vive. Y así tienes un montón de gente y tienes un país que está moviendo económicamente el narcotráfico. Y entonces, ¿qué hace la Procuraduría que tiene que revisar el tema del lavado de activos y el nada? O sea, no tenemos una guerra campal contra los activos y el lavado de activos en el país, no hay. Es decir, quienes mueven la plata del narcotráfico, la de verdad, no el productor de coca, sino la de verdad, no tienen una persecución y por tanto la represión no va hacia ellos, y eso es un problema enorme. No hay un insumos, control de precursores o insumos. exactamente, no hacemos nada frente al tema, es un negocio inmenso, ¡pum! Ocurre, a vista y paciencia a todo el mundo, ¿y qué hago yo? Militarizo el Brain, voy, atacó al productor cocalero. Que al final se puede convertir en una lucha muy hipócrita, porque cada vez que tú coges a un burrier en el aeropuerto y la calateas y con toda la humillación que implica, le vendes a la población que estás haciendo algo al respecto. Y cuando tú mides, y además cuando mides lo que le has decomisado a esa persona en comparación con lo que ha salido y los containers que han salido por los puertos y tú mirando por otro lado, en realidad estás usándolo de excusa para decir, estoy haciendo algo, denme recursos, que la población se sienta tranquila. Y Marisa tiene razón, hay ciudades completas en nuestro país. Hay autoridades que han ganado elecciones repartiendo dinero. ¿Tú has hablado de Ayacucho? Hay autoridades que han ganado repartiendo dinero. Y personajes intocables en Trujillo, en La Libertad. Eso, lamentablemente, no se investiga. Por supuesto, en varias regiones del país. Ahora, y la represión un por otro lado. poquito más de optimismo que el de Marisa, y yo comparto básicamente lo que ha hecho Marisa, pero tú, Pedro, tienes un poquito más de optimismo. ¿Sabes qué pasa, Will? En el caso del combate al narcotráfico, nosotros vivimos en una milonga permanente. En el fútbol, por ejemplo, siempre dicen, hay que trabajar con las nuevas generaciones. Nunca se hace nada con las nuevas generaciones, ¿no? Los Jotitas fueron un oasis. Igual, en este tema se habla del control de los insumos y no se hace absolutamente nada. Yo desde el año 2000 escucho que hay que instalar los escáneres en las vías de penetración, en las carreteras. Algunos están abandonados en depósitos. Imagínate, desde hace años, que han costado. Política, ¿no? Hay que instalar los escáneres, que son los que permiten notar en qué vehículos va de contrabando el insumo, que suele ser un combustible, y que además son combustibles que tienen una restricción para comercializar. Necesitaría ser escáner, ¿no? Es decir, con ojos de ver, pues... O sea, además muévelos por carretera, por favor, pasan por un montón de controles. Yo no sé tanto querosene, señora, no sé. Pero ¿cómo es que está prohibida? Está prohibido el querosene en esa por favor. Barbaridad, ¿no? Y esto es corrupción. Entonces, si no cumplimos con eso que es, con estas medidas de control que son el ABC, es digamos la base, no podemos pretender lo otro, porque las avionetas que ingresan no llevan hojas, ya pasta básica y cocaína, y para que eso exista, tienen que ingresar los insumos. Y además está empezando a crecer en otras zonas, ojo, porque empieza a moverse a Puno la producción de coca, pero ampliando frontera. Entonces tú sigues, como han planteado en más de una oportunidad, no es la solución para la lucha contra la droga.
Es que no la verdad. porque no ha funcionado. Y es la manera en la que se insistes, y esto es, y esto es, y esto es, y no te metes en los temas gordos. Que yo insisto, este país se mueve en corrupción, en narcotráfico, muchísimo. O en temas no tan gordos, pero que tienen directamente que ver con el tráfico de drogas y con el consumo de drogas. ¿Cuántas camas hay para atender o rehabilitar adicciones a drogas en el Perú? Ni siquiera nos asumimos como país consumidor, con lo baratísimo que es comprar No, tenemos la situación monstruosa en que las personas internan a sus familiares en estos centros donde hace algún tiempo vimos incendios y muerte y la gente encadenada y encerrada porque no existe una política de salubridad para combatir el tema de la adicción. Hay un tema también con el tema de la adicción y el tema de las drogas, y era una de las cosas que también me decía Ricardo, y que la misma OEA saluda, que ya hay pues 21 países que reconocen el consumo de cannabis, por ejemplo, para temas de salud. Hay otros lugares donde también tienes una discusión, o sea, hay discusiones que hay que dar, tampoco puedes simplemente mirar y cerrar el tema. Yo entiendo perfectamente el tema de la cocaína, me parece que hay que dar una batalla campal y que vincula con otros temas más, insisto, como temas que tienen que ver con corrupción y lavado de activos, que son las cosas que en realidad no se están queriendo ni mirar. Como los datos, uno ve al ex procurador Arbizu explicando cuántos corruptos persiguió. Yo quiero saber hasta cuál es el nombre del procurador de temas de lavado de activos, yo no sé. Sí. O sea, no tengo idea. Y no he visto nunca una rueda de prensa de hoy día hemos incautado no sé cuántos millones, porque se mueven millones, y somos el primer productor donde se da esa plata. Y esa plata está vinculada también a muchos operadores políticos, porque tienen operadores en el Congreso. Y a otras actividades ilegales. A mí la minería ilegal exacto, también está alimentada por el vinculadísima. Y uno va al Congreso y las penas duras que se quieren meter al tema de lavado de activos, por ejemplo, no pasan. Ah, qué sorpresa. El otro día me fui a la Una playa, línea en las bancadas. abajo en la Costa Verde, y creí que me había ido de viaje a Uruguay. No, la marihuana, está bien, en este país está prohibido, pero de verdad que la gente ya la liberalizó. O sea, porque ¿qué? Caminaba y mi hijo me decía, ¿qué huele? Nada, hijo, nada. Le decía, camina, nada, no huele. Es verdad que no lo veía, debe estar trabajando los autos, pero me dio risa. Bueno, es que si le decías, él te iba a preguntar, ¿y tú cómo sabes? ¿Y tú cómo sabes? Así como nunca sabe a qué huele. Vamos a una... Bueno, el siguiente tema en realidad tiene su lado bueno y su lado malo. El lado bueno es que la Municipalidad de Lima ha avanzado y ha avanzado seriamente en este esfuerzo sobrehumano por formalizar los taxis y por formalizar en general el transporte. Las dos noticias han venido acompañadas. La parte mala es que no se le puede meter cabe así a una iniciativa que con sus más, sus menos, sus organizaciones y sus desorganizaciones tenía un sentido, ¿no? Entonces la Municipalidad va a empadronar tantos taxis hasta tal día. Y no aprobar la fecha. El Callao no puede decir, ay chicos, vengan por acá, que yo les doy el permiso para que después se cuelen a Lima. ¿Sabes qué? ¿Qué manera de meterse cabe los unos a los Casi otros? la prueba que se necesitaba, Patricia, para cambiar la administración de una metrópoli de 9 millones de habitantes que incluye a Lima y Callao y que no puede seguir siendo parcelada, ¿no es cierto? ¿Qué piensas, Marisa? Bueno, sobre ese punto yo creo que fue un error volverlo gobierno regional, porque tú deberías haber tenido un gobierno regional metropolitano de todo el territorio metropolitano, y si querías dos gobiernos provinciales y hubieras logrado resolver la esquizofrenia que hoy es la Municipalidad de Lima, que no tiene estatuto metropolitano, y es un problema grave porque tiene competencia regional, provincial y distrital del cercado de Lima. Entonces, un problema complicado. Sobre el tema de los taxis, que yo creo que hay algunas hoy día ya me ha Gustavo Guerra también para decirle Gustavo en que van. ¿Qué está pasando? Sí, les parece que merece chancona. No soy chancona. Sí, pero además en este caso había que llamar a Gustavo de todas maneras para preguntarle, más felicitarlo, porque sé que está emocionadísimo porque ya se adjudicaron el 73% de los paquetes que están licitándose para los corredores viales, y hoy día, en fin, he hablado con él y he encontrado a un hombre feliz que cree en la reforma del pero el tema de los taxis, que es otra cosa. Nosotros, cuando llegó Susana Villarán, encontró en el CETAME, si ustedes recuerdan, tal vez para los que nos escuchan, Andrade empezó con los taxis amarillos. Así es. Y empadronaron 15.000. Los taxis hay distintas modalidades de taxi. Taxi independiente, que son los taxis amarillos. Hay los taxi estación y los taxi de empresa, digamos, que son las modalidades para poder entrar. ¿Qué ocurrió? Como había mucha dureza sobre cómo era el taxi independiente, cuando llega Castañeda no mantiene la política de Andrade sobre el tema del taxi amarillo y cómo empujar el tratamiento al taxi independiente, y flexibiliza la manera en la que la gente se inscribe como taxi estación.
Entonces, Con lo el taxi cual convierte la estación en un cualquier cascarón. broma. Exacto. Y entonces lo que tienes es un montón de taxis independientes que supuestamente son el azul, el rojo, el amarillo, el no sé qué, el no sé qué, el no sé qué, y no son realmente taxi estación, no tienen una estación, o sea, no funciona como debería funcionar, entonces no hay una fiscalización adecuada de ninguno, ni cómo debe prestar atención la municipalidad. Entonces, Gustavo lo que hoy día me pidió que aclare, y lo voy a hacer, es que no se ha reabierto el padrón de taxis de Lima. Ojo, lo que ocurrió en el 2012, que sí fueron esas colas monumentales, terribles, qué sé yo, era el empadronamiento final, es decir, cualquiera que quiera inscribirse como taxi individual, o como taxi estación, o como empresa, tiene hasta el finales del 2012 para inscribirse. Lo que ha existido ahora es que lo que se ha hecho es que se ha dicho, bueno señor, yo lo más probable es que usted no sea un taxi estación. Entonces, yo voy a empezar a fiscalizar su taxi estación. Entonces, le doy la oportunidad de moverse. Exacto. Entonces, lo que ha ocurrido es un sinceramiento. Entonces, no quiere decir que hayan taxistas que no se empadronaron y que ahora están corriendo a empadronarse. No, el padrón se cerró cuando anunció la municipalidad su cierre. Y el hecho Lo de que ha existido es la posibilidad. el Callao, el señor, en fin, ¿qué quieres que te diga? Habrá declarado para los piratas, porque también lo que sí es cierto es que este anuncio, ¿qué cosa está diciendo en realidad? No, que más viene piratas. una fiscalización Claro. seria. Así es. Entonces, la fiscalización seria es, los taxis independientes tienen que funcionar de esta manera, estación de esta manera, y vamos a entrar a fiscalizar en serio. Entonces, lo importante, y creo que eso es algo bueno, es que se ha logrado que 40.000 taxistas que estaban inscritos como taxi estación y no eran taxi estación, han sincerado su situación y se han inscrito ahora como taxi independiente. Entonces, lo que me explica Gustavo es que en junio, desde la Gerencia de Transporte Urbano, se les va a entregar, si quieren, como unas banditas negras con amarillo, que se tienen que pegar al lado del taxi independiente, y a final del 2015 tendrán que estar pintados de amarillo, es decir, se les va a dar un plazo para transformarse formalmente. ¿Por qué es importante el sinceramiento? Es importantísimo porque así los municipios pueden, por ejemplo, determinar paraderos autorizados de taxi amarillo. No sé, quienes viven por Miraflores saben que en Narcomar, por ejemplo, hay un sistema de, en fin, entonces ese tipo de cosas para reordenar el tema, ¿no? Entonces, creo que ha sido una medida necesaria y que además anuncia un proceso de fiscalización, de cumplimiento de normas mínimas, de adaptación, y creo que nos va a ayudar a calmar la situación de congestión, porque los taxis son los que generan más congestión en Lima. Es importante además, no solo por el tema del reordenamiento, que Marisa lo ha explicado, me parece muy bien, sino por un tema de seguridad, ¿no? Continuamente escuchamos, leemos, vivimos de cerca asaltos, secuestros al paso. Ahí las mujeres vamos perdiendo Obviamente, por goleada, así es. por goleada, porque a nosotros nos toca violación, todo. Claro, paquete y el ordenamiento que se está pauteando y sobre el cual sin duda tiene que haber la fiscalización que aquí se menciona, pero que inicialmente ha quedado un poco en la nebulosa, porque si uno lee hoy día la prensa, ese tema, al no haber una fecha específica de cuándo se inicia la fiscalización, ha dado para que el comentario y la duda de algunos. Pero sí, en la municipalidad están claros, como debe ser, de que se tiene que empezar a fiscalizar pronto, enhorabuena. ¿Podremos los propios usuarios ser fiscalizadores en la medida Ese es en el que otro haya elemento. banda, en la medida en que hay identificación? No, porque Ese es el otro ahora- elemento. Si me permites, esta reforma se va al garete si los ciudadanos No la sumamos. no nos sumamos a ella, así no nos guste la señora Villarán. Es decir, esto es algo con lo que vamos a vivir de aquí en adelante, se quede o no la señora Villarán en la municipalidad. No, me gusta el aplicativo del que está promocionando la municipalidad, que tú pones en tu teléfono celular la placa y te indica si el taxi está registrado. Está o no está. Y además ahora van a Me salir parece unas muy bien. credenciales infalsificables, me explican, que la idea es un poco que esto realmente permita un mecanismo de fiscalización real, ¿no? Ahora, una cosa que es... Pero que es- perdón, antes de cualquier declaración, lo hecho por el Callao, más allá de ser es una un realidad, desatino, pues, sí. va a sabotear esto. ¿o no? Las licencias que otorga el Callao frente a las que otorga Lima son diferentes. Y entonces, Pero sí es cierto una que licencia podría, pero obtenida en el Callao no me impide entrar a Lima. entrar a No, Lima. pero tendrías que hacer el trámite para que te den tu licencia en el Callao, que finalmente también hay que hacerlo, ¿no es cierto? Y además lo cierto es que hay distintos lugares de circulación. Pero y la mecanismos, demagogia o sea, es la que se va a imponer acá. Exacto. Yo te cuento, a fines de año manejaba tranquilo y escucho una propaganda de la Municipalidad Provincial del Callao. Amigo chalaco, si no pagaste tus tributos, se viene la gran amnistía. Tu amigo fulanito de tal, porque no hay que hacerle propaganda,
anuncia la gran amnistía. Entonces, los vecinos del Callao que tributan a tiempo, que son responsables, quedan como los grandes tontos. ¿Qué es lo que importa al final? Porque claro, hay un canon, hay un ingreso, que es lo que financia el día a día municipal en el Callao, pero los arbitrios, esa cultura que tenemos que desarrollar de pago de arbitrios para poder exigir servicios, no los pagues porque se viene va la al garete amnistía. porque viene la Ha amnistía. funcionado bastante bien, ya con eso cerramos este tema para poder comentar un poco del otro que es importantísimo. Ha funcionado bastante bien los municipios que te dan un gran descuento si pagas a tiempo, y si no pagas a tiempo pagas la cuota completa, ya. O sea, si no entras en amnistía, si por lo menos tienes un incentivo, ¿no? Pero Un incentivo, pero no no, lo no. perverso de caer en la demagogia. es. Acuérdate de tu amigo fulano de tal que va siempre a la reelección. Así es. Bueno, pero lo importante será que quien sea que venga, más allá de... Continúe con este asunto. estas políticas, porque una Porque cosa la que es primera que le fundamental ofrezcan es los taxistas. lo de los taxistas se tiene que mantener, y sobre todo el tema de la reforma. Yo sí ¿Tú insisto, crees que la Castañeda alegría... continuaría con una política? Probablemente lo de taxi no, y sería una pena, y los usuarios y los vecinos deberíamos reclamar en todo caso, pero el tema de lo de la reforma del transporte y la adjudicación, insisto, del 73% de los paquetes que salieron a licitación, van a permitir, o sea, hay un plazo para ver que se cumplan unos requisitos y luego se va a dar la buena pro. Otorgada la buena pro y firmados los contratos, van a tener estabilidad durante 10 años, y por tanto esa reforma Le guste o ya no le es guste a irremovible Castañeda, y habrá se que queda. empujarla. Si no le entendí mal a Guerra García, en junio ya vamos a ver Uno. Exacto, uno. Arequipa, Tacna, Garcilaso. Garcilaso. Y entonces esa será la mejor prueba de que el sistema vale como apuesta. Pero si no cumplimos el plazo, entramos ya en otro problema mayor. Yo confío en Gustavo Guerra García y estoy segura, por lo feliz que lo escuché hoy, que va a estar operando. Muy bien, si no lo ahorcamos. Vale. En la siguiente noticia, Si no, el Callao. preocupante. Sí, claro. No lo quiere que Súper preocupante. Estuvimos en Tacna y nos llamó la atención muchísimo un letrero. No lo debes tener registrado. Sí, porque yo le era tomé foto porque era un letrero Claro. que realmente impresionante. Decía, en este barrio no se aceptan delincuentes ni drogadictos, tomaremos la justicia por nuestras propias manos. Decía el Yo letrero. cuido la casa de mi vecino cuida la mía. Y esa era, así rezaba el letrero como diciendo, agárrate, ¿no? Guerra avisada. Así Sí, es. claro, Y- porque además es evidente que la policía no se da basta. No se da basta, Bueno, esta mañana nos hemos enterado de que hay 16 serenos en el Agustino para 40.000 habitantes. Y claro, en el Cerro del Pino, pongan por favor las imágenes en pantalla completa. No sé. Para que- No, bueno, mejor no. Ok. No. En todo caso, Sí, sí. la población de... Acá también hay un letrero, ¿has visto el letrero? Este es un mototaxista presunto delincuente, ¿no? Por eso queman el mototaxi. Pero hay un ¿Sabes qué? La letrero gente está- similar al que ustedes mencionan Me está diciendo Karen por interno. y que además parece una lápida, porque tiene la forma de una lápida solo que con un color oscuro de fondo. Y que advierte también Así a es. los... bueno, este sujeto que fue casi linchado, en fin, muy maltratado, ha sido después rescatado por 5 policías, ante una turba de mujeres y hombres y personas indignadas por el constante robo y abuso Nada- que sufren en esa... Nada justifica eso porque es una Claro. salvajada, vamos a decirlo con todas sus letras. Tenemos a la policía para que haga ese trabajo. Ese es el No problema. tenemos, pues. No tenemos. Ah, Eso, bueno, eso es lo que pasa, que a la hora que este hombre viola a una chiquita, va y roba, vuelve a violar, ya sabes qué dices, Y ya se ha pasado una etapa Llegan a adicional. matar. Solo es que esta ciudadanía considera que la policía no actúa. Ellos muchas veces consideran de que la policía es cómplice, Apaña. es cómplice, alquila las armas, deja de patrullar determinada zona para que sea liberada y por tanto luego cobren un cupo. Entonces, si no hay un liderazgo anticorrupción dentro de la policía, que lo venimos reclamando aquí en todos sitios, esto va a continuar, porque la gente desesperada simplemente va a continuar optando por estas medidas. No han matado a nadie y por tanto ellos creen que cumplen con una función disuasiva. ¿Qué hacemos, Pero es Perdón, inaceptable. Perdón, Pedro, no sé si podemos hacer un trabajo fino en producción y recuperar esa imagen del letrero que parece lápida. Esta es de nicho, Mientras- ¿no? Sí. mientras Marisa nos cuenta como socióloga, ¿qué se hace, Marisa? Porque si esto se sale de las manos, la turba nunca es buena consejera de nada. De nada, no. Mira, hay un, o sea, yo creo que hay un problema de seguridad ciudadana que tiene que ver además con una mirada integral, o sea, y que también tiene que ver con el ciudadano si puede participar o no puede participar. Y yo creo que un ciudadano puede participar organizadamente, por supuesto, y tiene juntas de seguridad ciudadana. Yo hasta ahora recuerdo
señoras de las juntas de seguridad ciudadana del Cercado de Lima, la mayoría señoras muy mayores, pero que están y que ayudan muchísimo al trabajo de serenazgo y que ayudan muchísimo al trabajo de la policía. Pero tú tienes que poner normas muy claras de qué se puede y qué no se puede hacer. Y tiene que haber un acompañamiento de la policía. Exacto. ¿no? Y si no lo hay, finalmente, tú no puedes legitimar la denigración del ser humano, y por tanto la violación de los derechos humanos. O sea, es decir, hay cosas mínimas que tienes que cumplir y que se tienen que dar, ¿no? Porque además pasa, a mí lo que me preocupa es que esto a veces tiende a ir... Queda poquito tiempo, pero esto que nos llama la atención y que nos escandaliza cuando ocurre aquí al ladito nuestro, ocurre con demasiada frecuencia en Cajamarca. En Cajamarca, lo que pasó con estas trabajadoras sexuales, que no están fuera de la ley. Pero que además, ojo, son lugares donde la ausencia del Estado es aún mayor, ¿no? No, pero hay varias cosas, ¿no? O sea, en el caso de Cajamarca, yo creo además no solo que hay que decir que fue lo mismo, sino que a mí, y me he pronunciado en contra, me parece una barbaridad, es el hecho de que muchas veces estos movimientos de seguridad son ultraconservadores en los sentidos que tienen que ver con, bueno, usted va y pega al delincuente, me parece una barbaridad, pero bueno, vas y le pegas al delincuente, pero ¿por qué le pegas a la trabajadora sexual? Porque también hay una carga moralista detrás de esta historia, o sea, es decir, claro, como ella es una mujer, debería estar en su casa, no está en su casa, está acá, el prostíbulo trae no sé qué problemas, bueno, pégale los problemas. Los serenistas, ¿no? Los médicos que estaban viviendo un día, que tenían su descanso en otra provincia. Eso en realidad es algo que no se puede permitir, pero lo que sí es cierto es que Cajamarca, por ejemplo, ya que se ha traído el ejemplo acá, donde tú tienes crecimientos acelerados urbanos, porque ha ingresado una actividad no prevista, o de mucho dinero, como el caso de la minería, tiendes a tener un conjunto de impactos que tú tienes que tener capacidad institucional para regular. Y no puede ser pues que tú en Cajamarca tengas 7.000 policías cuidando a Yanacocha y 200 policías, y esto es en la ciudad resolviendo los problemas de seguridad que existen y que son graves, ¿no? Entonces también hay que ver ahí el rol de la policía y qué hace y cómo trabajamos seguridad ciudadana. Aquí se colgarán a los delincuentes